Buenas tardes, profesor. Nosotros les vamos a exponer nuestro mural que abarca las batallas del siglo XIX. Nuestro equipo está conformado por Ariadna, por Fátima, por Fernando, por Cristian y por Samara. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a exponer el tema de federalismo y centralismo. Características del federalismo. La Constitución aprobada por los Estados establece las funciones del gobierno. La división de poderes se basa en la división geográfica de cada territorio. Tanto el gobierno central como las unidades inferiores participan en la toma de decisiones respecto a los servicios públicos en cada jurisdicción y otros temas. La Suprema Corte de Justicia es la encargada de interpretar y modificar la Constitución siempre que se requiera. Tipos de federalismo. Federalismo simétrico. Se da cuando hay igualdad de competencias para todos los organismos gobernantes en cada territorio de un país. Esto ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Federalismo asimétrico. Se da cuando algunos estados poseen más atribuciones que otros. Un ejemplo de ello es Quebec, en Canadá, una entidad federal que conserva una lengua oficial diferente a la del resto del país. Ventajas y desventajas del federalismo. Ventajas. Las autoridades gubernamentales están más cerca de los ciudadanos, por lo que pueden ver directamente cuáles son los problemas que les afectan y solucionarlos. Se facilita la aplicación, vigilancia y evaluación de los resultados de las políticas públicas en todo el país. Desventajas. La eficacia en las acciones políticas y administrativas se puede ver afectada si no existe una coordinación entre todas las entidades gubernamentales del país. Muchas veces los recursos económicos con los que cuentan los estados no son suficientes para atender todas las necesidades de los habitantes. ¿Qué es el centralismo? Proviene de la palabra en latín que centra, que significa un solo lugar, y lismo, que significa persona. Esta doctrina política aboga por la centralización política y administrativa del poder. El gobierno central es la autoridad suprema y tiene todo el poder en la toma de decisiones. El centralismo normalmente se origina por la falta de fondos económicos en los estados para dar los servicios básicos a todos los ciudadanos. En esta forma de gobierno, es el estado que asume competencias ante los estados o divisiones administrativas, pues recae el ejercicio y administración de los derechos públicos en todo el país. Esta forma de gobierno, en su expresión más pura, es cada vez menos común. Características del centralismo. Hay un único gobierno central que se encarga de todos los aspectos políticos y administrativos del país. No hay división territorial del poder político. En las diferentes localidades existe representación del Estado. La cultura y las tradiciones que hay en los diferentes estados muchas veces no son tomadas en cuenta por el gobierno central. Tipos de centralismo. Centralismo puro. El órgano administrativo central ejerce todas las competencias de manera absoluta. Un ejemplo de este tipo de centralismo es Mónaco. Centralismo con descentralización administrativa. Ventajas y desventajas del centralismo. Ventajas. Se agiliza el proceso en la toma de decisiones políticas y administrativas al no tener que ser discutidas con diferentes entidades gubernamentales. El gobierno cuenta con todos los recursos económicos del Estado y en él recae la responsabilidad ante cualquier irregularidad. Desventajas. Los estados, al perder su soberanía, no pueden tomar decisiones en situaciones que les afecten localmente. Buenas tardes, mi nombre es Ariadna y mi tema es monarquismo y republicanismo, que es más de 30 años después de la restauración borbónica de España empieza a surgir un creciente movimiento republicano que cuestiona el sistema político vigente. Cada vez es más habitual ver banderas tricolores en la calle. Empiezan a surgir diversas plataformas ciudadanas por la República. Se empiezan a ver protestas simbólicas contra la monarquía. Empieza a haber incluso cierta iniciativa dentro de la propia clase política, como en la red de municipios por la Tercera República. Según el diccionario de la Real Academia Española, República es la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Su jefe de Estado es al mismo tiempo el jefe de gobierno. Se dice que la República tiene un sistema de gobierno presidencial. En los sistemas de gobierno presidenciales, la monarquía es una forma de gobierno en la que el poder supremo corresponde con carácter
vitalicio a un príncipe, designado generalmente según el orden hereditario y a veces por elección. La monarquía en España. Mucha gente, aun admitiendo que es más lógico y justo en el sistema republicano, asume que la monarquía que tenemos actualmente en nuestro país es beneficiosa y que no es necesario ni siquiera su parlamento. Es difícil encontrar personas que se declaren abiertamente monárquicas, pero, sin embargo, abundan los juancarlistas. En esencia se defiende la institución por la persona que ocupa el cargo en la actualidad en base a su supuesta buena imagen. Pero al margen de la opinión que tengamos de nuestro actual monarca, hay ciertos hechos objetivos que cualquiera puede comprobar fácilmente. El rey fue coronado por Franco. Mi nombre es Ariadna y mi tema es monarquismo y republicanismo. La rebelión federalista de 1840 contra el gobierno de Anastasio Bustamante fue otro más de los enfrentamientos armados que sacudieron a la capital en aquel periodo, así como el motivo para que Gutiérrez de Estrada, exministro de Relaciones Exteriores, planteara el regreso a la monarquía para terminar con los conflictos internos. Su intento quizás se habría perdido en el tiempo si la Casa Real austriaca no hubiese mostrado interés en la propuesta varios años después. Aquel día otoñal la ciudad volvía a sacudirse, esta vez no por el fuego federalista, sino por la publicación de un folleto, quizá igual o más subversivo por su autor, tuvo el atrevimiento, acaso una blasfemia, de proponer que México adoptara un régimen monárquico con un príncipe extranjero, argumentando que la asonada de julio demostró que el sistema de republicanismo había fracasado. No es difícil imaginar los rostros descompuestos de indignación, burla o cólera que provocó entre las élites política y militar ese escrito de José María Gutiérrez de Estrada, un joven político y diplomático nacido en 1800, quien ya para entonces había sido oficial de ministro de Relaciones, senador por Yucatán y ministro de Relaciones. En el verano de 1840, Gutiérrez de Estrada había regresado de una estancia de 4 años en Europa con su esposa Loreto Gómez de Cortina, durante los cuales viajó por varios países donde pudo observar la forma en que los principios de representatividad democrática se amalgaban gradualmente con los sistemas monárquicos aún vigentes. En realidad no era la primera vez que se pensaba en que México se constituyera como una monarquía. Ya en el siglo... Ya en el siglo XVI, hacia 1541, Fray Toribio de Benavente había propuesto al rey Carlos V que enviara a alguno de sus infantes a gobernar Nueva España. Algo semejante pidió a Carlos III en 1783. Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, cuando solicitó que uno de los infantes fuera rey de México, otro gobernara a Perú y uno más al resto de las provincias de tierra firme. Incluso en junio de 1821, poco antes de que se consumara la independencia, los diputados americanos a las Cortes españolas, Lucas Alemán, Mariano Michelena, Lorenzo de Sabela y Miguel Ramos Arizpe. Estos dos últimos serían después destacados federalistas. El costo de publicar ese folleto fue alto, ya que desencadenó una fuerte oleada de condenas tanto en la prensa como en folletos escritos con preeminentes personajes, en especial militares. En efecto, las propuestas de clase política no tardaron en aparecer en la sesión legislativa del 20 de octubre. El senador Juan Martín de la Garza y Flores expresó que en el folleto se reprimía el honor y la majestad de la nación. Quizás los más heridos en su orgullo por la Carta Monárquica fueron los militares. Los generales Gabriel Valencia y José María Tornel escribieron enérgicas impugnaciones contra el folleto y el ministro de Guerra, general Juan Almonte. La prensa también manifestó una agitada reacción contra el impreso de Gutiérrez de Estrada. Buenas tardes, profesor. A mí me tocó el tema sobre la intervención francesa en México.
Y esta intervención fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años de 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Francia, Reino Unido y España, como respuesta, formaron una alianza por la Convención de Londres y anunciaron su intención de enviar tropas a México. El gobierno de ese país devoró la ley de suspensión de pagos, pero la alianza no eliminó su plan. Las tropas de la alianza llegaron a Veracruz en 1862 y entraron en negociaciones con el gobierno de México. Las principales batallas de esta fueron en el estado actual de Puebla, en San Pablo del Monte, y otro acontecimiento importante fue el fusilamiento de Maximiliano en México. Las bajas de México fueron de 12,000 muertos, fueron menos a comparación de Francia, que fueron de 8,000 muertos. Tras sufrir un revés en Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses continuaron la expedición que los llevó a ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. El gobierno de la República comenzó desde entonces un peregrinar por varios puntos del país, mientras los franceses seguían ocupando la capital. Las tropas francesas comenzaron a retirarse gracias a los ataques mexicanos a partir de 1866, ante la inmensidad de una guerra entre Francia y Prusia y la derrota de los confederados en la Guerra de Secesión estadounidense en 1865, que respaldaron en todo momento a Napoleón III. Mi tema es la Guerra de Estados Unidos de 1846. Bueno, la Guerra de Estados Unidos, o también conocida generalmente en México como Intervención Estadounidense en México, fue un conflicto bélico ocurrido en Norteamérica que enfrentó a Estados Unidos y a México entre 1846 y 1848 como consecuencia de la anexión de Texas a Estados Unidos en 1845. La guerra concluyó con la victoria estadounidense. La redundancia del reclamo de mexicano sobre Texas y la cesión mexicana más allá de la mitad de su territorio fue incluyendo Alta California, Santa Fe de Nuevo México y la mayor parte de Arizona, Nevada, así como partes de Colorado a cambio de una indemnización única de $15 millones estadounidenses en México. Con el final de la Revolución de Texas en abril de 1836, que concluyó con la cesión de la provincia mexicana de Texas y la formación de la República de Texas, se inició una década de disputas y conflictos políticos entre ambas naciones. Texas era un territorio escasamente poblado, cuya población era de 3 a 10 mil en la nacionalidad mexicana. La anexión de Texas es una exigencia de los pobladores angloparlantes desde 1838 que había sido propuesto por las autoridades tejanas. Bueno, para concluir, la Guerra de Estados Unidos y México o Intervención Estadounidense fue un conflicto armado entre 1846 y 1848 como consecuencia de la anexión de Texas a los Estados Unidos, que concluyó con la victoria estadounidense a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y la cesión mexicana. Mi nombre es Amara y mi tema es sobre el Imperio de Maximiliano, llamado también Segundo Imperio Mexicano. Es el resultado de la segunda intervención francesa en México. Fernando Maximiliano en Austria acepta el ofrecimiento que conservadores mexicanos le hicieron para ocupar el trono de México. Mi nombre es Amara y mi tema es el Imperio de Maximiliano, llamado también Segundo Imperio Mexicano. Es el resultado de la segunda intervención francesa en México. Fernando Maximiliano de Austria acepta el ofrecimiento que conservadores mexicanos le hicieron para ocupar el trono de México, al creer que las firmas mostradas a este por la Comisión de Mexicanos que le visitaron en el castillo de Marimar plasmaban los deseos del pueblo mexicano de tenerlo al frente del gobierno como emperador. Antes de embarcarse a la aventura del Segundo Imperio, Maximiliano renunció a sus derechos sobre la corona de Austria, firmando un acuerdo con su hermano Francisco José. El 28 de mayo de 1863 llega al puerto de Veracruz Fernando Maximiliano y Carlota Amalia. La llegada y la recepción en Veracruz fue fría, concentrados con la Ciudad de México, que fue festejada por 3 días. La lucha entre imperialistas y republicanos tendrían que ser favorables a los imperios.
Así varios generales republicanos reconocieron al imperio. Maximiliano gobernaría por el espacio durante 3 años y el lugar de residencia del emperador y su esposa sería el castillo de Chapultepec. Su gobierno se desarrolló en bastantes aspectos de la forma liberal, muy a pesar de los conservadores que deseaban fluir con su gestión. Este se rodeó de liberales mexicanos y proclamó leyes muy similares a las decretadas antes y después de la Guerra de la Reforma. Esto le acarreó conflictos con las autoridades, principalmente ya que uno de estos decretó permitía de libertad de culto, aunque sosteniendo la católica fue la religión del Estado. Mi nombre es Fátima, el tema es el liberalismo en las leyes y guerra de reforma. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Confort y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era separar la Iglesia del Estado. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, aconteció en México del año de 1858 a 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en 2 grandes partidos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se le atribuye la transformación social mexicana por la transición de la estructura política, en la que se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. Se formó un Estado nacional basado en la orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano y la reestructuración al intentar terminar con los privilegios de clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Las leyes de reforma fueron la Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley Iglesias, Ley del Registro Civil, Ley de Libertad de Cultos y Ley de Extinción de las Comunidades Religiosas. República Restaurada. Se llamó República Restaurada al periodo comprendido entre 1867, año en que terminó el imperio de Maximiliano, y 1876, cuyo daría comienzo a una nueva etapa porque en la historia se registraría como el Porfiriato. Durante los 9 años transcurridos entre 1867 y 1876, se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez primero y el de Sebastián Lerdo de Tejeda después, con características muy similares. Ambos presidentes eran civiles y por lo mismo imprimieron intentos por reconstruir el país, o mejor dicho, por empezar a construir un México moderno. Proponer en práctica los proyectos de la Revolución de Ayutla estaban en pensamiento de los hombres de la generación de Juárez y las leyes que elaboraron. Primero Juárez y luego Lerdo de Tejeda fueron los restauradores del gobierno republicano en la capital, que conformada había sido un periodo de indecisión desde aquel enero de 1858, y que Juárez en 1852 debiera abandonar amenazado por el ejército francés. En 1867 parecía que ya sin tropiezos el liberalismo mexicano sería una realidad, al menos en lo que se refiere de la República de Gobierno. Durante el gobierno de Benito Juárez se promulgaron las leyes de reforma que separaban al Estado de la Iglesia, pero tomando en cuenta que Juárez solo era una imagen, sin embargo, reconozcamos que el trabajo que ocupó Ocampo siendo la cabeza de dicho movimiento. Y bueno, gracias por su atención. Este fue nuestro mural que hicimos y pues gracias.